la comunicación con el magistrado Vidal para ver si ya podemos oírlo. Estábamos viendo divinamente, no lo estábamos oyendo. Magistrado, ¿usted me escucha? Sí, Camila. ¿Ahora me escuchan ustedes? Lo oímos perfectamente. Antes lo veíamos bien, pero no lo oíamos y es mucho más importante oírlo, magistrado. Y entonces le repito la pregunta, y es, ¿la JEP se va a convertir o va a ser ese tribunal de cierre en este tipo de casos como el de Salvatore Mancuso? Habría que explicar, Camila, que la JEP fue pensada como un tribunal de cierre, no para todos los sujetos, que es el debate que hoy tiene el gobierno, en que ellos están pensando cómo encontrar un tribunal de cierre para todos los actores que están en los proyectos de paz total, las guerrillas que están funcionando, paramilitares y otros actores con los que están haciendo negociaciones. Pero en su momento la JEP ha sido diseñada como un tribunal de cierre, primero para la antigua guerrilla de las FARC, de cierre para los militares, para los terceros y funcionarios públicos que vengan voluntariamente. Y en este caso, con la recepción de Mancuso, se convierte también en un tribunal de cierre para esos sujetos específicos, que son para los que se abrió la puerta de la JEP ya en una decisión del año pasado y que es ratificada y explicada ya en la decisión que hicimos público hace 3 días. Magistrado, ¿por qué y cuáles son esos seres específicos que puede admitir la JEP que no son ni militares ni miembros de la guerrilla? Es decir, ¿qué otros como Mancuso podrían entrar? Porque el argumento que plantearían muchos es, si Mancuso entró, que no perteneció ni a la guerrilla y no estuvo con los militares, podría estar cualquiera que esté sentado en una mesa de negociación que haya hecho parte históricamente del conflicto armado en Colombia. Sí, las condiciones que estableció la JEP para recibir personas en esa decisión son muy específicas y yo hasta diría que son bien estrechas, porque está hablando de, particularmente se refiere a personas que hicieron parte de los grupos paramilitares, pero no a cualquiera, sino a un pequeño grupo, primero a los que fueron líderes, altos líderes de los paramilitares, eso es lo que la decisión llama vértice, ¿sí? La gente que estaba en la cúpula de esos grupos paramilitares, que no eran solo uno, sino una federación de grupos. Y por otro lado establece una segunda condición, y es que esas personas que eran líderes hubieran operado en conjunto con la fuerza pública de una manera sumamente estrecha. Eso es lo que la decisión llama que tuvieran el papel de bisagras. Y en tercer término, esas personas tienen que acercarse a la JEP y demostrarnos que tienen información fehaciente y tienen la voluntad de contribuir a los casos de la jurisdicción. Cuando esas 3 condiciones se dan, es cuando podría recibirse una persona. Entonces, claro, en este caso es para Mancuso y en este momento tenemos un grupo de personas solicitando que se consideren bajo esas condiciones, pero eso se analizará caso por caso. Pero entonces en este caso de Salvatore Mancuso, a pesar de que cuando se creó la JEP fue exclusivamente para militares, para guerrilleros y para terceros que quisiesen acceder voluntariamente, en este caso de Mancuso obedece al argumento que se ha presentado siempre, que Mancuso actuó como un actor bisagra entre las fuerzas paramilitares y el Ejército Nacional. Sí, Camila, y allí habría que agregar una cuestión clave. Y es que la competencia, la capacidad de investigación que tiene la JEP es más amplia que la que tuvo Justicia y Paz. Los tribunales de Justicia y Paz solo podían investigar a los paramilitares que firmaron los acuerdos de 2005 y por las conductas como paramilitares. Cuando ellos encontraban información sobre otras personas, no podían investigar, sino que tenían que enviar las investigaciones a otras autoridades competentes. Fue así como mandaron 17,000 investigaciones a la Fiscalía General de la Nación sobre terceros, sobre personas que aparecían vinculadas con los grupos paramilitares. En cambio, en el caso de la JEP, nosotros tenemos una competencia más amplia, ya usted lo ha dicho. Nosotros podemos investigar a las antiguas FARC, podemos investigar al ejército y a terceros.
Pero en el caso del ejército, y esto es muy importante para entender las razones de esta decisión, en el caso de la fuerza pública, las organizaciones de víctimas nos habían dicho, en el periodo que se investiga, 1989-2004, resulta absolutamente imposible entender los crímenes ocurridos por algunos miembros de la fuerza pública si no se investiga su vínculo con los paramilitares, porque fue sumamente estrecho. Es por esa razón que se abre esta ventana, porque lo que se encontró es que había paramilitares que trabajaron tan integrados a la fuerza pública que se convirtieron en unas unidades que operaban de manera absolutamente coordinada. Y eso es lo que estamos tratando de investigar, y es una verdad que Justicia y Paz no había podido investigar y que nosotros sí tenemos la competencia para hacerlo. Magistrado, hablando de competencias, el presidente Gustavo Petro dijo que el señor Salvatore Mancuso lo iba a ser convertido en gestor de paz, que lo nombraba gestor de paz, y eso implicaría su libertad. Con esta decisión de la JEP y ya estando bajo la jurisdicción de la JEP, ¿qué pasaría con la libertad de Salvatore Mancuso? La decisión de mis colegas de la sección de apelaciones estableció entonces que es la JEP, en una de nuestras salas, la encargada de definir la libertad, el estado de la libertad del señor Mancuso, porque hay varias decisiones a ese respecto que estaban haciendo curso en Justicia y Paz y en la justicia ordinaria. Lo que ha dicho con toda claridad apelaciones es que todas esas decisiones ahora vienen a la JEP, esos procesos, y la decisión se toma en la jurisdicción. Entre esas hace mención expresa de que también nuestros colegas serán los encargados de definir el alcance de esa gestoría de paz que le ha atribuido el gobierno al señor Mancuso. Cuando aceptan ustedes en la Justicia Especial para la Paz a Salvatore Mancuso, siendo una bisagra entre paramilitarismo y Ejército Nacional, y define la JEP, que son los que tienen la potestad de decir si se le otorga la libertad o no, surge la pregunta, magistrado Vidal, si entonces en la JEP abrirán un nuevo macrocaso sobre paramilitarismo y sobre los crímenes paramilitares. Ese caso ya está abierto, Camila. Recuerde que los casos de la JEP estuvimos 6 años definiéndolos, y el año pasado terminamos por definir los 11 macrocasos. La JEP solo va a investigar eso, no hay más casos ni vamos a abrir más casos en el futuro. Nuestro caso número 8 específicamente se llama acción de la fuerza pública y sus vínculos con grupos paramilitares y con terceros. Justamente ese es uno de los casos en los que esperamos que el señor Mancuso pueda hacer aportes sustanciales a la investigación, además de los casos territoriales de Urabá, el caso de la UP, entre otros, que son casos en los que hay información que ese señor podría aportar de manera muy, muy, muy relevante para la investigación judicial. ¿Y qué va a pasar con las penas a Salvatore Mancuso? Porque si bien él cumplió unas penas en los Estados Unidos por temas de narcotráfico, en Justicia y Paz tenía unas deudas pendientes. Ahora que la JEP es el tribunal que acoge a Mancuso, ¿Mancuso tendría entonces la posibilidad de esas penas alternativas que se le otorgan a militares y exguerrilleros? Claro, en términos abstractos, claro, si se encuentra la responsabilidad del señor Mancuso bajo las investigaciones de la jurisdicción, tendría acceso a ese tipo de sanciones propias de la JEP si se dan las condiciones, pero tendría también que decir que la situación de la libertad del señor Mancuso es uno de los problemas jurídicos más complejos del sistema colombiano, por todo lo que usted ha dicho, porque hay muchos jueces que tenían decisiones pendientes al respecto y ahora esos procesos vienen a la sala de definición de la JEP y allí tendrán que considerarlo uno por uno. Entonces quiere decir que el señor Mancuso, frente a las deudas que tenía con la justicia ordinaria, que en este caso pues es Justicia y Paz en Colombia, ya se suspende todo tipo de sanción que se le pudiese dar en esos procesos, porque inmediatamente entra a los procesos y a las sanciones que otorga la JEP. Exactamente, eso fue lo que dijo nuestra sección de apelaciones.
Quiere decir entonces que Mancuso sí está, obviamente si colabora con verdad y puede probar todo lo que dice, teniendo los beneficios de esa justicia transicional que se creó en el acuerdo de paz con las FARC. Sí, claro, porque aquí lo que habría, la decisión es muy interesante porque aborda el problema de cómo se relacionan dos jurisdicciones transicionales. Justicia y Paz es una jurisdicción transicional y nosotros somos otra. Él, Mancuso, recibió los beneficios que se establecieron en Justicia y Paz bajo las condiciones que los acuerdos de esa época definieron, y él es beneficiario de esas condiciones también particulares, de sanciones reducidas a cambio de aportes a la verdad, reconocimiento, reparación de víctimas. Eso, digamos, está en curso, y ahora también recibirá, si hace esta colaboración y estos aportes que la JEP requiere, también sería objeto de beneficios en ese sentido en la jurisdicción y de sanciones dentro de nuestro régimen. Y entonces, magistrado Vidal, ¿cuáles serían, por ejemplo, el tipo de condenas al que estaría expuesto Salvatore Mancuso? Porque esa es una de las grandes preguntas que se le hace a la JEP. ¿Cuáles son las condenas a las cuales se van a enfrentar los miembros de las FARC o los miembros de la fuerza pública que cometieron delitos en el conflicto armado? Ahora Mancuso, este jefe paramilitar, ¿qué tipo de pena se le podría dar en la Jurisdicción Especial para la Paz? En la Jurisdicción Especial para la Paz tenemos dos tipos de sanciones. Si una persona no reconoce su responsabilidad, tenemos sanciones de cárcel de hasta 20 años. Pero si reconoce su responsabilidad, hace aportes de verdad y contribuye a la restauración de las víctimas, accede a las sanciones propias de la JEP, que son hasta 8 años, haciendo proyectos para reparar a las víctimas. Eso es justamente los proyectos que en estos días estamos lanzando, los primeros, en los que van a estar ya vinculados miembros de la antigua guerrilla de las FARC y sobre todo miembros de la fuerza pública, que empiezan a hacer proyectos restaurativos para las víctimas. Magistrado Vidal, en esta decisión de la sección de apelación, la magistrada Sandra Gamboa aclaró su voto. Le quiero pedir el favor que nos hable un poco de esa aclaración de voto y si es que hay una división dentro de la sección de apelación o dentro de la JEP con respecto al caso Mancuso. Pues mire, es una cosa muy interesante en esa decisión, es que no hubo salvamento de voto. Es decir, es una decisión unánime. Todos los magistrados de la sección estuvieron de acuerdo con la dirección de la decisión, y la aclaración de voto entra en detalles y matices sobre la interpretación. Yo lo que también quisiera advertir es que es absolutamente normal, no solo en la JEP, sino en cualquier tribunal, que las decisiones son colegiadas. Esa es una garantía de la democracia. En este caso, ellos son 5 juristas con criterios muy respetables que discuten entre ellos la decisión. Por eso tiene tanto valor que se hayan puesto de acuerdo, pero es absolutamente normal en nuestras decisiones que haya quien se aparte de la decisión, porque lo importante es qué decisión es mayoritaria, así sea por un voto, pero cuando se toma una decisión por mayoría, nosotros entonces ya asentamos una decisión y quien se separa de ella tiene que hacer salvamento de voto. Ese es el mecanismo absolutamente normal de funcionamiento de todo tribunal. Pero entonces ahora, con esta decisión que se conoció hace un par de días, magistrado Vidal, quiere decir que, y perdóneme ser tan reiterativa con estas consultas, pero creo que es los interrogantes que quedan sobre la mesa después de que Mancuso entrara a la JEP, y es si otros jefes paramilitares que ya han pedido su ingreso a la Justicia Especial para la Paz se contempla que podrían entrar. Le estoy hablando, por ejemplo, de Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, o de Rodrigo Tobar, conocido como Jorge 40. En esos dos casos particulares o similares, podrían tener la misma, no sé si suerte, pero sí la misma respuesta que se le dio a Salvatore Mancuso. Claro, aquí lo que se establece, por supuesto, es un criterio general y abstracto que se puede aplicar a otros casos. Lo que ha dicho bien la JEP es que esto no se aplica automáticamente, sino que tiene que estudiarse caso por caso.
y entonces sirve los que ustedes están mencionando. En el caso del señor Tobar Pupo, de nombre de guerra Jorge 40, él se presentó, la JEP encontró que no cumplía los requisitos estos que estamos hablando y fue rechazado, ¿sí? En el caso de Salvatore Mancuso fue admitido. Y en el caso, el otro que usted menciona, junto a otros 20 más hasta este momento, se examinará caso a caso cuál es la situación de esas personas. Magistrado Vidal, para cerrar esta entrevista, ¿usted tiene más o menos, o la JEP tiene presupuestado cuándo se tomaría una decisión sobre la libertad de Salvatore Mancuso como gestor de paz, o cómo sería esa forma de libertad? Muy en la línea de lo que venimos conversando, entenderán que ese proceso implica que tenemos que entrar ahora en unas labores de coordinación con nuestros colegas magistrados de Justicia y Paz, con la Corte Suprema de Justicia, en ese proceso para traer los procesos hacia la JEP. Con ello lo que prevemos es que la decisión sobre la libertad del señor Mancuso no va a ser una cosa inmediata, sino que puede tardar un tiempo que no podemos estimar, pero tal vez 1 o 2 meses. Pues es el magistrado presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que el lunes anunció que Salvatore Mancuso entraba a esa jurisdicción y era la JEP la que decidía sobre la libertad de este ex jefe paramilitar. Magistrado Roberto Carlos Vidal, mil gracias por atendernos y por explicarnos minuciosamente esta decisión que tomaron y las implicaciones que tiene para otros actores armados en el país. Feliz resto de día para usted. A ustedes muchas gracias. Y sobre ese tribunal de cierre, que es